Los principales periódicos estadounidenses demandan a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor. 8 destacados periódicos estadounidenses, propiedad del gigante inversor Alden Global Capital, están demandando a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, en una denuncia presentada el martes en el Distrito Sur de Nueva York. Además de un caso similar presentado por el New York Times contra ambas empresas, las nuevas demandas añaden peso a las afirmaciones de los editores. Hasta ahora, el Times era el único periódico importante que había emprendido acciones legales contra empresas de inteligencia artificial por infracción de derechos de autor. Muchos otros editores de noticias, incluidos el Financial Times, Associated Press y Axel Springer, han optado, en cambio, por cerrar acuerdos pagados con empresas de inteligencia artificial por millones de dólares al año, socavando el argumento del Times de que debería recibir una compensación de miles de millones de dólares en daños. Microsoft rechazó una solicitud de comentarios. Axios también se acercó a OpenAI para hacer comentarios. La demanda se presenta en nombre de algunos de los diarios regionales más destacados de la cartera de Alden: New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, South Florida Sun Sentinel, San Jose Mercury News, Denver Post, Orange Registro del Condado y St. Paul Pioneer Press. Los periódicos están representados por Rothwell, Fig, Ernst & Manbeck, uno de los dos bufetes de abogados que apoyan al New York Times en su denuncia contra OpenAI y Microsoft. La demanda se presentó en el mismo distrito que la demanda del Times. Si se elige al mismo juez para supervisar ambos casos, podría optar por combinar las dos denuncias. Una fuente familiarizada con las subsidiarias de Alden, propietarias de los periódicos Media News Group y Tribune Publishing, dijo que los periódicos optaron por demandar a las dos firmas en lugar de intentar negociar un acuerdo. El Times intentó negociar un acuerdo con OpenAI y Microsoft durante los meses previos a su demanda, que según OpenAI lo tomó por sorpresa. Por ahora, dijo la fuente, Alden no descarta que más de sus más de 60 diarios eventualmente se unan a la demanda. Similar a la demanda del Times, el corazón de la nueva queja se centra en reclamos de infracción de derechos de autor en torno al uso de artículos para entrenar modelos de IA. Los periódicos acusan a OpenAI y Microsoft de robar millones de artículos protegidos por derechos de autor de los editores sin permiso y sin pago, para impulsar la comercialización de sus dos principales productos de inteligencia artificial generativa, ChatGPT de OpenAI y Copilot de Microsoft. Los periódicos también afirman que OpenAI y Microsoft eliminaron de su trabajo información de gestión de derechos de autor, como nombres y títulos de periodistas, cuando la información que informaron fue citada en respuestas a consultas. La demanda también incluye reclamaciones de marcas diluidas, que alegan que OpenAI y Microsoft participaron en el uso no autorizado de las marcas registradas de los periódicos para marcar las respuestas de ChatGPT y Copilot. Los periódicos también acusan a los dos gigantes de la IA de dañar su reputación debido a las alucinaciones de la IA generativa o respuestas inventadas a las consultas de los usuarios. Citan un ejemplo en el que, en respuesta a una consulta específica, ChatGPT inventó que el Denver Post publicó investigaciones y observaciones médicas de que fumar puede ser una cura para el asma. Un problema similar ocurrió cuando una consulta específica resultó en una respuesta de GenA de que el Chicago Tribune recomendaba una tumbona para bebés retirada del mercado que estaba relacionada con muertes de recién nacidos. El Tribune nunca hizo tal recomendación. El resultado de estas demandas podría cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas de noticias son compensadas por su trabajo en la era de la IA. Los editores de noticias han dependido de los ingresos publicitarios de los resultados de búsqueda durante 2 décadas. Las herramientas de inteligencia artificial generativa podrían eliminar gran parte de ese tráfico. Las empresas de noticias basadas en texto son especialmente vulnerables a que las empresas de inteligencia artificial extraigan su contenido y lo utilicen de forma gratuita para entrenar sus modelos, porque la mayoría de sus archivos están disponibles en línea y los muros de pago han demostrado ser insuficientes para bloquear los rastreadores de datos. Por ahora, muchas empresas de noticias están optando por cerrar acuerdos con empresas de inteligencia artificial. Esto se debe en parte al difícil entorno empresarial para los editores de medios.
También se debe a que están ansiosos por comenzar a experimentar formas en que la IA generativa puede mejorar sus operaciones. OpenAI ya ha impugnado las quejas del Times. La compañía dice que los casos citados por el Times en los que las herramientas OpenAI regurgitaron copias textuales de informes del Times sin atribución ni permiso fueron un error poco común en el que estamos trabajando para reducirlo a cero.